Muy buenas tengan todos, forasteros de internet. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este vacío tan extenso y esplendoroso. Akira Toriyama es uno de los mangakas más reconocidos, principalmente por sus obras como Dragon Ball o Dr. Slump. Sin embargo, no hay que obviar la influencia que le dio a muchos artistas dedicados al manga por su estilo tan único y característico. Esto también conlleva a conocer su estilo de dibujo, el cual a día de hoy ha sufrido un cambio brusco, el cual muchos catalogan como involución. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y cuáles son los datos y aspectos más interesantes que podemos destacar del arte de Akira Toriyama? El día de hoy vamos a repasar la que para mí es la retrospectiva de Akira Toriyama en el ámbito artístico. En primeras instancias, se repasará su trayecto artístico, desde sus comienzos hasta la época actual, finalmente dando una conclusión a base de lo expuesto anteriormente y con una pizca subjetiva y analítica de mi parte, llamada reflexión. Sin más palabrería, empecemos. Para entender todo el camino que conllevó su estilo en la actualidad, hay que plantear ciertas cuestiones, tales como ¿qué perspectiva tomó el mangaka para encaminar su carrera de dibujante a este punto? El estilo de Akira Toriyama es inusual, es como una caja de galletas surtidas, al menos una te puede gustar. Pero, si analizamos a profundidad, podremos notar que todas son galletas ricas. En este caso, el estilo de Toriyama actual sigue manteniendo una calidad significativa como su estilo antiguo. Pero nos estamos adelantando mucho, ¿verdad, caballeros? ¿Qué les parece si nos ponemos a profundizar esto a posteriori? Toriyama empezó a incursionar en el manga a finales de los años 70, tras una extensa y difícil decisión del mangaka sobre sus metas y carreras, pues anteriormente había entrado a un bachillerato para aprender publicidad y posteriormente dejaría dicha carrera. Toriyama tuvo influencias varias, tales como el dibujar por simple hobby, lo cual le costó el reconocimiento en el estudio de arte local por su dibujo 101 Dálmatas, la cual es una obra perteneciente a Disney. El futuro creador de Dragon Ball declinó finalmente a lo que realmente quería, y con este suceso, la perspectiva del autor cambiaría al punto de empezar como mangaka. Para ello, Toriyama quiso participar en un concurso de ilustración por la revista Weekly Shonen Jump, siendo reconocido más tarde por su futuro editor Kazuhiko Torishima. Toriyama era muy fan de las tiras cómicas y caricaturas, lo cual nos regalaría un estilo de dibujo con suma simpleza y minimalismo. Con dichos antecedentes, el mangaka empezó a poner manos a la obra con sus proyectos y posteriormente empezaría la magia. Para priorizar el estilo de dibujo de Akira Toriyama, primero repasemos las primeras obras que serán de suma importancia, para empezar a definir su estilo de dibujo. Para ello, le daré un pequeño nombre a esta nueva corriente que posteriormente tomaría el autor, el cual lo llamaremos preclásico. El estilo de Toriyama desde sus inicios se caracterizaba por la simpleza y un caricaturesco estilo de los personajes, los cuales lucían proporciones bastante exageradas para enardecer lo hilarante y cómico entre sus historias. Como principales características tenemos sus cabezas gigantes, una línea representando las cejas y en conjunto un punto representando a los ojos, además de diseños esbeltos, un detalle leve en el cabello y lugares como la barba o el bigote, bocas flexibles y una gran cantidad de expresiones en los personajes. Toriyama era un caricaturista en todas sus palabras, pues tenía un estilo que no rayaba lo exagerado y trataba de adentrarse en el género que manejaba en constancia, el cual es tan diverso como la comedia. Posteriormente, en el 79 tendríamos su siguiente trabajo, High Light Island, el cual también compartía las mismas características que su antecesor, solo con leves diferencias, tales como los ojos redondos y algunos detalles de proporción que comparado a su primer trabajo denotan una mejoría. Mucho de lo que se suele dibujar en estos mangas se iría agudizando con el pasar de los años, con obras bastante conocidas.
Y tras su transcurso a los años 80, el verdadero cambio en su carrera empezó con... Muchas personas creen que Dragon Ball despegó a Akira Toriyama al triunfo. Sin embargo, es evidente que ignoran un hecho. Dr. Slump no solo fue la obra que hizo ganar reconocimiento a nuestro querido autor, sino que, en el ámbito artístico, ayudó a rectificar a Toriyama con su estilo de dibujo, llevándolo cada día a una nueva etapa de su ya prematura carrera. Los cambios más notorios que notamos en Dr. Slump respecto al estilo de dibujo de Akira Toriyama se encuentra primeramente en la caracterización de los personajes. Mencionamos con anterioridad que estos tenían como aspecto principal la simpleza y proporciones de índole caricaturesco. Dr. Slump da un paso más allá, con un estilo más pulido y detallado. Los ojos en especial adquieren mayor detalle, como el reflejo de la luz, marcas en las pupilas y cejas mucho más pronunciadas. Claro, eso no aplica a todos los personajes, que siguen guardando características del estilo anterior, pero eso no quita que se mantienen con una mejor estilización. En este punto, Toriyama empieza a manejar la proyección de luz, aún simple. Posteriormente este aspecto se mantendría puliéndose hasta nuestros días. Podemos notar cómo Toriyama prioriza el detalle del cabello, dándole un toque mucho más vivo y estético. El prestigio de las máquinas eléctricas serían fundamentales en las ilustraciones del autor, manifestando asimismo una fascinación hacia el dibujo de este tipo de objetos revolucionarios. Son diversas portadas donde se incluyen máquinas de diferentes tipos, que, asimismo, se volverían algo fundamental y característico a la hora de leer sus mangas. Por último, podemos contemplar la variedad de vestuarios hechos por Toriyama, pues es alucinante la creatividad a la hora de crear diversas prendas para los personajes, que vale aclarar, muchas veces no parecía ropa normal, el estilo tendía a ser más exótico y extravagante. Toriyama tiende a cambiarle la ropa a sus personajes, ya sea en una portada o en los capítulos del manga, algo que sin duda alguna trae un aire más fresco e interesante dentro del canon de este gran mangaka. Dr. Slump sería una obra infalible en la carrera de Akira Toriyama, pues la fascinación y la diversidad creativa que abundaba en su cabeza se hizo notar de manera más distributiva en este trabajo, regalándonos asimismo un estilo innovador que trataría de mezclar la simpleza de un dibujo con el detalle más ameno. Como resultado, obtenemos un estilo realista que asimismo se amalgama con su clásico dibujo caricaturesco. Obviamente, Dr. Slump no fue solamente la obra magna que impulsó la carrera de Toriyama hacia las nubes, sino también ayudaría a la evolución en su arte. Nada podría mejorar, ¿cierto? Una Navidad de 1982, Akira Toriyama ya había completado 150 capítulos del manga de Dr. Slump, y tras ello, un nuevo trabajo se le vendría a la cabeza. ¿Qué tal esta vez un cómic de aventura típico, solo que con una dosis de Kung Fu? Para marzo de 1983, Toriyama ya había formulado su primer borrador, cuyo nombre tendría de base Dragon Boy. Esta trataría de la aventura de un niño huérfano con cierto talento en las artes marciales y con una característica bastante única que lo diferencia del resto, que son unas alas de dragón. Bueno, no hay que ser detective para notar cómo Toriyama empezaba a tener ciertas influencias por parte de algunas novelas. Entre las más destacadas tenemos Viaje al Oeste. Su estilo aquí se diferencia bastante de los diseños de Dr. Slump, teniendo mucho más detalle en los rostros y una exageración menor en las proporciones del cuerpo, además de poseer vestimentas de la cultura oriental. Aún así, podemos ver cómo se preservan características de su ya clásica ilustración humorística y caricaturesca, aunque los personajes tienden a tener características faciales más orientales. Esto debido a la época en donde se maneja la historia de este peculiar e interesante manga. Esta pequeña historia saldría publicada en junio de 1983 y tras ello también su secuela, The Adventure of Tongpo.
Sin embargo, Toriyama sentía que faltaba algo más, y finalmente, tras llegar a 1984, se haría una adaptación, podría decirse, de la novela Viaje al Oeste, al estilo de nuestro querido mangaka. Esta nueva obra, llamada Dragon Ball, saldría a la luz con un estilo de dibujo que intercalaba el estilo de Dr. Slump y el estilo de Dragon Ball. Muchas de las características entre estas dos obras se mezclaron bastante bien, generando un estilo único en la obra entre lo cómico y lo detallista. Dragon Ball en su transcurso tendría una conversión bastante minuciosa, donde la comedia y la aventura poco a poco se irían diluyendo, abriendo paso a lo que conoceríamos más adelante, y por obvias razones el estilo de dibujo de nuestro querido autor cambiaría. Era cuestión de tiempo para que Dragon Ball se alejara del estilo clásico de algunas obras de Akira Toriyama, y claro, su clásica e hilarante descripción de personajes, para ir a un tono más rudo y serio. En pocas palabras, podemos decir que Dragon Ball empezó a tener su propia identidad artística, dejando de lado la intercalación de estilos de su precursor y Dr. Slump. Toriyama aún no perdía su esencia artística, pero el hilo de la serie obligó al autor a añadir un nuevo estilo de dibujo. ¿Cuál es ese estilo? Como primer dato, el estimado mangaka empezó a dejar poco a poco los ojos curveados, un añadido que era constante en sus obras, y para las etapas más maduras de la serie se optó por una forma rectangular. Toriyama manejaba diversas poses y ángulos, algo inusual viniendo de un caricaturista que nos trajo obras con un apartado simple. Fascinante también es el cómo distribuye genuinamente los movimientos de una forma más dinámica, que genera asimismo una sensación vertiginosa. Esto acompañado de líneas que generan esa sensación estrepitosa de acción. Y esto es frecuente en su arte, pues Toriyama maneja diversas poses, y lo increíblemente interesante se encuentra respectivamente en cómo logra dar naturalidad a los personajes sin que estos se arruinen por la rigidez. Si hablamos de expresiones, Toriyama suele usar una caracterización artística hilarante algunas veces, pero su estilo en muchas de las ocasiones se debe de ver obligado a ofrecer el tono que adquiere la serie. La madurez y el tono de la trama afectaron bastante el estilo de Toriyama, pasando por expresiones mucho más rudas y la representación de aspectos faciales redistribuidos para mantener un detalle mucho más estético. Los brazos tienden a tener bastante detalle, cosa que anteriormente no era el factor más destacable, remarcando partes como los bíceps o los hombros. Lo más destacable es la ropa, la cual tiende a reflejar luz, un tipo de proyección común y que veríamos constantemente en las ilustraciones posteriores. Por último, podemos destacar la variedad de escenarios que nos regala el manga. La forma en cómo Toriyama suele detallar escenarios y sobre todo solventar el volumen en diferentes espacios permite que el espectador aprecie mejor cada ilustración. Toriyama dejaría de dibujar Dragon Ball en 1995, casi 11 años dibujando y mejorando conforme pasa el tiempo. Para muchos, esta ha sido la mejor época del autor, no solo porque supo manejar una gran cantidad de estilos y hacer una amalgama bastante peculiar en sus trabajos, sino por la gran mejora y cuidado que le dio sus ilustraciones, y demostrarnos lo mucho que una persona puede lograr cuando una meta resulta de lo más gratificante. Este cambio de estilo permitió que otras obras y trabajos como el diseño de personajes de Dragon Quest o Chrono Trigger compartiesen mucho de lo que fue el cambio radical de dibujo de Toriyama con Dragon Ball. Sin embargo, después de esta época, Toriyama se negó a hacer otra cosa relacionada con Dragon Ball después del manga. Tras unos años, Toriyama volvería, y luego... Posterior a Dragon Ball, Toriyama seguiría produciendo otras obras. Sin embargo, con ello, su estilo de dibujo empezaría a cambiar a como todos nos familiarizamos en la actualidad. El mangaka empezaría con la creación de algunos mangas cortos, de los cuales vamos a destacar como un pre-estilo moderno. Kowa trataba de regresar al estilo cómico de Akira Toriyama, y sin destacar mucho, es un estilo bastante simple y funcional.
Sin embargo, nos acercamos bastante al estilo premoderno de Toriyama con Kajika, un manga que compartía un arte similar al de Dragon Ball. Se notaba bastante que esta gran influencia por parte de una de sus obras de renombre había alterado el estilo del autor, y con ello, Kajika nos regala algunas ilustraciones bastante detalladas y un dibujo con líneas más suaves y un mejor cuidado en la estilización. El manga que definiría bastante el estilo moderno de Toriyama entre los mencionados sería Sandland, en el cual notaríamos rasgos que actualmente residen en su arte, tales como la forma de los ojos, que pasan siendo más curva y menos rígida que antaño. El line art del dibujo evidentemente pasaría por un proceso más suave y menos rígido, permitiendo asimismo un dibujo con una mejor composición. Entre las características también notamos sombras más suaves, caracterizadas por un degradado, dejando de lado su sombreado clásico. Una notoriedad bastante evidente en las ilustraciones de Toriyama actual es los diseños esbeltos. Esto, a mi manera de ver, ayuda a mejorar ciertas proporciones del cuerpo y a su vez manejar una armonía mucho mejor en los personajes sin exagerar, pues como saben, Toriyama no suele engrandecer los detalles de sus diseños. Podemos notar cómo pasa una transición bastante interesante entre la composición ochentera y noventera con la que ahora mismo nos acompaña en los días actuales. Sandland es el mejor ejemplo de cómo Toriyama ha empezado a cambiar su estilo de dibujo hasta nuestros días. Sin embargo, ¿qué hay de otras obras? ¿Acaso en Dragon Ball su estilo de dibujo ha cambiado para mal? No es secreto que ya muchos usuarios, no solo de esta plataforma, sino de diversas redes de comunicación, se hayan tomado a la tarea de poder dar una dosis de criterio a este tema polémico sobre el estilo de Toriyama. El estilo te puede gustar más o te puede gustar menos. En este caso, muchas personas lo han desmeritado o lo han puesto a los niveles más hondos. Sin embargo, ¿qué tan cierto es que el estilo de Toriyama actualmente sea tan criticado? ¿Acaso es una acción justificada? Para responder estas interrogantes, debemos poner en primer lugar el cómo narramos anteriormente los estilos del autor y el cómo fue buscando su propia identidad por varias obras. Lo que estamos viendo ahora es la conclusión de ese estilo, es la identidad de Akira Toriyama como artista. Actualmente, su estilo se remarca para mí como el definitivo, el punto más álgido y la mejora contundente que pudo tener el artista. Señalando sus trabajos más destacables, tenemos como ejemplo Los Kanzenban, una remasterización del manga original de 1984. Toriyama volvió a dibujar escenas extra y algunos redibujos. Podemos notar una gran evolución en el estilo del autor, tanto en la forma de los cuerpos, de las líneas y expresiones. Quizás a algunos les desentone esos cuerpos esbeltos, que algunas veces pueden verse bien y otras veces algo raros. Pero para mí ni eso arruina un gran trabajo. Para su estilo artístico también tenemos las portadas de dicha remasterización. Podemos notar detalles tan interesantes y sumamente fascinantes. Entre ellos, la distribución de un cabello más suelto, más realista y con más detalle. Esto acompañado de los manejos de luz y sombra que usa a menudo. La composición de color muchas veces se ve bien manejada y se nota demasiado cómo Toriyama prioriza los más mínimos detalles. La composición de cuerpos también destaca, y aunque también es cierto que algunas veces Toriyama acartona las poses o la anatomía no se ve bien implementada, esto no suele ser constante en demás trabajos. Además que podemos notar muchos rasgos de su estilo antiguo, tales como los detalles de la ropa y algunos de sus rostros. En Dragon Quest podemos notar en demasía cómo Toriyama juega con las sombras y con los escenarios, provocando asimismo una ilustración detallada con el uso de colores fríos o calientes que se ven implementados en los personajes. Terminando esta pequeña reflexión, no vamos a obviar su participación en actuales proyectos de la franquicia. Entre ellas notamos algunas correcciones por parte de Toriyama a su discípulo Toyotaro. Y todo lo explicado anteriormente se ve reflejado aquí. Asimismo, sus diseños para la serie de Dragon Ball Super sigue el mismo hilo. Caras redondas, detalles sutiles, un buen manejo de color y sus ojos curvos. Toriyama está lejos de ser como muchos lo exponen, un artista que ha decaído. Simplemente, como todos, la edad algunas veces suele ser un peso pesado, y aún así Toriyama actualmente ha sabido demostrarnos lo mucho que aún vale su arte en nuestros días. Aunque a muchos no les guste, el sello de identidad de Toriyama como artista se encuentra en su estilo actual.
Este es el culmen de su evolución como mangaka e ilustrador. Y aun si con esto no te llega a convencer su estilo, este video es una prueba de cómo el creador de nuestra tan querida franquicia experimentó hasta llegar a donde está ahora. Akira Toriyama es un artista quizás incomprendido en la actualidad, pero que no quepa duda, es uno de los mejores, que marcó un antes y un después, y que aún ahora brilla y brillará en los días venideros. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que si te gustó, puedes darle un pulgar arriba y suscribirte, que, aunque soy un poco lento, siempre trataré de traerles este tipo de videos y exponer lo fascinante que es nuestra franquicia. Sin nada más que decir, recuerden que pertenecemos al vacío, un bello lugar cósmico que nos acompaña y se llama Universo. Soy Virus Outsider y nos veremos la próxima. Chaos. In the month of darkness, seasons destroyed, a ritual killing bound his spirit to the void. Eyes drained of color, the beggar no more, to become what the believers waited for. They set him outside, beyond the spheres, quiet as the night, long like the years. He opened his eyes, as black as a dream, trying to speak his only words, a